Hola, les voy a mostrar unos ejemplos que les va a servir para el último examen parcial. Consta de un código que puede transmitir información de un cliente a un servidor. El examen será sobre este código. No pueden utilizar otro código que descarguen de internet, tienen que trabajar sobre este código. Les voy a enviar un archivo que contiene el código empaquetado. Lo pueden desempaquetar con el siguiente comando. Les va a generar, les dejo aquí de nuevo el comando para desempaquetar, tar xbjf, y les va a generar 3 directorios. El primero de ellos, donde tenemos un ejemplo simple, sencillo, de transmitir solamente un mensaje de un lugar a otro, transmitir un archivo texto, y un ejemplo adicional que es el que les mostré en clases, de una interfaz gráfica de una aplicación tipo chat. Veamos primero el ejemplo sencillo. Tiene 2 códigos fuentes, tiene un archivo de instrucciones, cómo trabajar. De todas maneras, en este video les estoy mostrando cómo hacerlo. Tiene un archivo que funciona para compilar el código, pero antes de compilarlo y ver cómo se corre, veamos justamente cómo se hace un servidor en TCP. La entrada no es ninguna, él va a tomar la entrada de la red. La salida va a ser un mensaje que envía el cliente, y el proceso es simplemente crear un socket, escuchar por ese socket, recibir una solicitud, procesarla y obtener la información que viene desde el cliente. Tenemos algunos archivos cabecera. Este código está hecho en C. Yo les había dicho que estudiaran cómo transmitir un código en C++, pero básicamente es lo mismo. Solo cambian las instrucciones de cómo leer y escribir desde un archivo texto, y lo mismo para un archivo binario. Este les puede servir como ejemplo. El examen va a tener 2 partes. Uno, como les había comentado, la transmisión de una imagen o un video corto de un lugar a otro, y el siguiente se los explico en breves momentos. Entonces, luego de incluir todas las librerías necesarias, ¿sí?, fijamos un puerto cualquiera para que el servidor escuche por ese puerto. La función principal pues tiene varias declaraciones, algunas variables que usamos en el código. Por ejemplo, el buffer, donde vamos a guardar los datos que se van a transmitir, el máximo tamaño de los datos que vamos a transmitir, una variable tipo cadena de caracteres para guardar la dirección IP del cliente, algunos descriptores para trabajar con los sockets. Declaramos el socket del servidor y el socket del cliente con estas instrucciones. Lo primero que hacemos es crear un extremo de la comunicación, de la conversación, con la función socket. Se lo creamos. Este es el lado del servidor. Y luego especificamos los valores que se necesitan para que el socket trabaje. Por ejemplo, el tipo de protocolo en capa 3. En este caso vamos a usar IPv4. El puerto que va a utilizar es el que definimos arriba, al principio del código. Y la dirección IP sobre la cual va a escuchar. Aquí utilizamos esta palabra reservada para decirle que va a escuchar por todas las interfaces de red que tiene configurado el computador. El resto de los parámetros de la estructura que usa el socket los rellenamos con 0. Luego
de haber creado el socket, arriba vamos a conectar este programa con la interfaz de red y luego lo ponemos a escuchar. Una vez que está escuchando, vamos a hacer un lazo infinito para que él se quede esperando por una solicitud. Cuando reciba una solicitud la va a aceptar. ¿Sí? Vamos a utilizar una función para obtener la dirección IP del cliente. ¿Sí? Dependiendo de lo que nos arroje como resultado la aceptación, el servidor va a mostrar un mensaje diciendo que obtiene o ha obtenido una conexión desde esa dirección IP y luego envía un mensaje de bienvenida al cliente. Luego simplemente vamos a recibir el mensaje del cliente con la función receive, lo vamos a guardar en el buffer. Trabajamos un poco el buffer, vamos a agregarle el fin de cadena de caracteres al final del buffer, vemos cuántos bytes tiene y cuál es la cantidad de caracteres que tiene. Todo esto lo mostramos por pantalla y finalmente mostramos lo que recibimos por el buffer. Se cierra la conexión y volvemos con el lazo infinito esperando otro tipo de conexión. El código del cliente es igual de sencillo. Tenemos las cabeceras necesarias, el puerto donde vamos a trabajar, el máximo tamaño de los datos, declaramos algunas variables, las variables que vamos a trabajar en esta parte de capa 4, que es el socket. En este caso vamos a utilizar solo el del servidor. Vamos a tener un mensaje. Este es el mensaje enviado, eso es la cadena de caracteres que vamos a enviar. Esto es simplemente la validación porque este código pues utiliza varios parámetros. El primero, la dirección IP del servidor. Bueno, en este caso es un solo parámetro. Luego obtenemos la dirección del servidor utilizando la función getHostByName. Recuerden que esto lo vimos en la parte de DNS. Él hace una búsqueda en DNS y pregunta cuál es el nombre de la máquina. Crea el socket, rellena los parámetros del socket, dirección IP, tipo de protocolo IP, los demás los deja en cero, se conecta al servidor utilizando el socket que creamos y recibe el mensaje de bienvenida y luego va a enviar el mensaje que teníamos escrito ahí arriba en la variable mensaje y termina la conexión. ¿Cómo funciona? Simplemente corremos el comando make all, eso compila los dos códigos, ponemos a correr el servidor sin parámetros y en otro terminal vamos a correr el cliente. El cliente sí tiene que correr con un parámetro que es la dirección del servidor. Aquí estamos corriendo en el mismo computador, así que simplemente si le decimos localhost, pues él va a utilizar la dirección o la interfaz LO. Recuerden que LO servía para comunicaciones internas. Al ejecutar vemos que el cliente recibe el mensaje de bienvenida del servidor y luego envía el mensaje al servidor. Es un código bien sencillo, usted lo estudia, lo revisa.